Daniel Sancho y el gran pedido de compensación de la familia de Edwin Arrieta en el juicio, casi 1 millón de euros. El juicio alcanza una etapa crucial. La familia de la víctima, Edwin Arrieta, busca la máxima condena para el acusado español y, a su vez, ahora solicita una suma significativa de dinero como forma de reparación por el crimen del cirujano colombiano, ocurrido el pasado mes de agosto. Según informan varios medios, los abogados de la familia Arrieta han presentado este viernes, 19 de abril, una solicitud de compensación que asciende a 30 millones de bahts, equivalentes a 760.000 euros. Según Metapon Subankarer Nilakwanin, abogados de la acusación, esta compensación sería una manera de compensar a los padres, cuyos ingresos dependían directamente de su hijo. Daniel Sancho declara insolvencia. Los abogados de la familia, tras la muerte de Edwin Arrieta, afirman haber calculado la cantidad basándose en el perjuicio causado por su fallecimiento. La solicitud cuenta con la traducción requerida por el juez, ya que el plazo para presentar acusaciones se cierra dentro de unos pocos días, específicamente el próximo martes 23 de abril. Según informa EFE, la familia del colombiano solía recibir alrededor de 900 euros al mes, pero tras el crimen sostienen que se encuentran en una situación emocional y económica delicada, casi rozando la pobreza. Sin embargo, la posibilidad de recibir tal cantidad está lejos de materializarse, dado que Daniel Sancho ya se ha declarado insolvente y por lo tanto, no sería capaz de afrontar un pago cercano al 1 millón de euros. Además, hasta ahora no ha mostrado ninguna intención de compensar a la familia de la víctima. Actualmente sigue manteniendo que la muerte fue accidental y resultado de una pelea física, y que solo es culpable de desmembrar el cadáver de Edwin Arrieta. El abogado de Daniel Sancho comenta sobre el acusado: no está solo. Este viernes, Marcos García Montes ha aparecido en Vamos a Ver en Telecinco y ha compartido información sobre Cunanan, quien lidera el equipo de defensa en Tailandia. No lo demonizamos, debemos agradecerle lo que ha ocurrido hoy, pero también es cierto que cuando Rodolfo y los demás aterrizaron, le pedimos una copia del procedimiento y nos la negó. Sin embargo, cuando subimos a ver al presidente sí accedió, comentó. Por otro lado, desmintió que sea Daniel Sancho quien prepara las preguntas que formula durante el juicio, sino que es resultado del trabajo del equipo legal. Todo el equipo jurídico ha estado involucrado, además cuenta con una intérprete asesora que lo acompaña. También aclaró que su cliente ha aprendido inglés durante su tiempo en prisión.